reacción siguiente, ¿ya? Son moléculas interpretadas como una letra. Recuerden, y aprovecho acá en decirles que cuando les den la ecuación, o sea, la ecuación química como especies químicas, no sé, pónganle eh, metano más oxígeno, me da dióxido de carbono, más agua y demás cosas. O sea, fíjense y cerciórense de que la ecuación esté igualada, ¿ya? En este caso no podemos saber si está igualado o no, porque fíjense que tenemos A, B y C. O sea, son representaciones de una especie química, ¿ya? Pero cuando les dé la especie química como tal, cerciórense de que esté igualada la ecuación, ¿ya? Su primer paso es igualar la ecuación, ¿ya? Siempre compruébenlo, siempre, ¿ya? Entonces, bien, a 110 grados Celsius va a ser nuestra temperatura. Ya la anotamos de momento. Se ha comprobado que la reacción siguiente, ya, 2A, los subíndices, ustedes saben que representa el estado gaseoso, ¿no? O sea, perdón, el estado líquido o gaseoso o sólido, ¿ya? En este caso, fíjense que la molécula A es gaseosa, la molécula B es gaseosa y la molécula C es sólida, ¿ya? Entonces, dos moléculas de A en estado gaseoso nos dan tres moléculas de B, del componente B, más una molécula C, ¿no? En estado sólido, ¿ya? Es el segundo orden, nos dice, ¿ya? Es el segundo orden, entonces el orden va a ser 2, ya lo tenemos ahí anotado. O bueno, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que puedan verlo, ¿ya? El orden es 2, ¿ya? Em, ¿Qué más nos dice? A ver, en un experimento a volumen constante, ya esa es palabra clave, a volumen constante. La primera clase, en la clase introductoria que tuvimos para ideales, yo les expliqué, ¿no? Les dije que el estado líquido trabaja únicamente a volumen constante, porque sabemos que son fluidos incompresibles, ¿verdad? Son fluidos incompresibles, eso ustedes lo saben. Fluidos compresibles son los gases, ¿no? Entonces, más o menos va agarrando la misma lógica, ¿ya? Entonces, un gas sí podemos trabajarlo, ya sea a volumen constante, como también puede ser trabajado a volumen variable, ¿ya? ¿Esto de qué va a depender, Cristian? Va a depender mucho del tipo de reactor que estemos utilizando. Yo incluso en las clases introductorias les decía, ¿no? El reactor batch generalmente trabaja a volumen constante. ¿Por qué digo generalmente? Porque nunca podemos decir que solamente trabaja a volumen constante. Después aparece un examen y te da a entender que es volumen variable y ustedes dicen, pucha, acá decía que era volumen constante, después volumen variable, entonces no lo tomen como regla, pero en el 95% de los casos el reactor batch trabaja a volumen constante, ¿ya? Que es el que estamos estudiando para el primer parcial, ¿no ve? Yo les había explicado eso. Les expliqué los tipos de reactores que vamos a ver en la materia y cuál entra en el primer parcial, ¿no? Les mencionaba el reactor batch, el CCTR, que es el de flujo continuo, y el reactor de flujo pistón, ¿ya? Pero para todo lo que es primer parcial vamos a utilizar el reactor batch, ¿ya? Bien, que también puede trabajar a volumen variable, ¿ya? También, pero generalmente trabaja a volumen constante, ¿ya? Entonces, bien, a volumen constante en el que se empleó una mezcla inicial de 76,94% molar de A y el resto es gas inerte, ¿ya? Entonces, son composición, ¿no? Fíjense que es porcentaje. Yo les había dicho, ¿no? Que utilicemos X para fase líquida y Y para fase gaseosa, ¿ya? Entonces, fíjense que como es A, ¿en qué estado está A? Gaseosa. Entonces, esta composición molar va a ser líquida o gaseosa, gaseosa, ¿ya? Entonces, por eso que fracción molar del componente A al inicio va a ser 0,7694, que es este porcentaje, ¿ya? Y el resto les dicen que es un gas inerte. Aquí hacemos referencia con un componente inerte que no participa en la reacción química, ¿ya? No tiene conversión, no participa, pero mucho ojo ahí, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Si bien los moles del gas inerte no va a cambiar, ¿qué me refiero con los moles? Los moles, la masa, ¿ya? No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque no ocurre reacción química con el componente inerte, ¿ya? No participa en la reacción. Entonces, al no participar, ingresa al reactor. Si ingresan 10 moles, van a salir 10 moles, ¿ya? Si ingresa un kilo, un kilogramo, va a salir un kilogramo, ¿ya? Pero no sucede lo mismo con la presión parcial, ¿ya? Que suele ser en lo que el ingeniero suele marearlos a veces en el examen. O sea, la presión parcial del gas inerte sí va a cambiar, pero ¿por qué cambia? Porque no es un factor independiente. ¿De qué depende la presión parcial? Depende de la presencia de los demás gases. Fíjense que acá se va a formar el componente B y va a precipitar
el componente C, porque es una precipitación, ¿verdad? Fíjense que se está solidificando, ¿ya? A ver, voy a mirar el chat. Sí, sí, se está grabando, ¿ya? No se preocupen. Les decía, el componente C se está precipitando porque fíjense que está en estado sólido, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que interpretar ustedes del inicio, ¿ya? Cada parte del enunciado es muy importante, ¿ya? Cada sección, cada punto, cada coma, todo es importante, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Entonces, componente A, 76,94. El resto gas inerte, ustedes saben que es la diferencia. No se olviden que las fracciones molares, la suma de las fracciones molares, ya sea en fase líquida o en fase gaseosa, tiene que darnos ¿cuánto? 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son porcentajes. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Después de 10 minutos, les dice del inicio, ¿ya? La presión total del sistema es de 420 milímetros de mercurio. Ya, entonces, pasan 10 minutos, eso les dice, ¿no? Pasan 10 minutos, así lo tienen que interpretar, ¿ya? Pasan 10 minutos, cuando culminan esos 10 minutos, cuando llegan a esos 10 minutos, la presión total del sistema es 420 milímetros de mercurio, ¿ya? Que si bien, a ver, acá creo que no está anotado, pero a ver, lo vamos a anotar, ya lo vamos a anotar acá. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Si bien es algo que lo van a ver en la siguiente Open, no está de más acá porque, a ver, en ideales tal vez y se asume que muchas cosas ustedes tienen que recordar de materias anteriores, de las multigrupo, de materias como P1, como reacciones, ¿ya? Entonces, creo que no está de más. Ustedes conocen, ¿no? La ley, la que es de Dalton, ¿no? La ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la suma de las presiones parciales es igual ¿a qué? A la presión total del sistema, o viceversa, ¿no? Que la presión total del sistema, ¿no? Que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales. Si tenemos dos componentes, por ejemplo, A y B, la presión, la suma de esos componentes es la presión total. Si tenemos en este caso, como el ejemplo, tenemos la presencia de un gas inerte, obviamente ese gas inerte va a tener una presión parcial, ¿ya? Entonces fíjense que al inicio, por ejemplo, el componente B no existe, ¿no? Porque al inicio se está alimentando únicamente A, fíjense, únicamente se alimenta A y el gas inerte. Entonces, el componente A va a ocupar una presión parcial. Fíjense que al inicio el componente B no existe, entonces no ejerce una presión. Entonces, la presión parcial de ahí, pónganle que va a tener un valor tal vez de 20 milímetros de mercurio. Estoy poniendo de ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando pasa un determinado tiempo, 10 minutos, una hora, un día? Entonces, ya va a haber presencia de veno, ¿eh? Entonces, la presión parcial del inerte va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar, o sea, el porcentaje, la fracción molar, por si me hago entender, ¿ya? En la parte de la presión total se puede colocar como pi o en este ejercicio no se puede y se pone PT. Gracias. Ya. Eso es tema de nomenclatura nomás, chicos, ¿ya? Ustedes pueden utilizar esto como presión total, que es exactamente esto de acá. ¿Ya? A veces el ingeniero utiliza P sub T, o a veces utiliza P, o a veces utiliza pi, ¿ya? ¿Quién utiliza pi, Cristian? Utiliza el libro, el Octave Levenspiel, ¿ya? Pero cualquier nomenclatura que ustedes utilicen, el ingeniero lo va a entender, ¿ya? Él entiende que esto es presión total y esto también es presión total, ¿ya? Pero a ver, para que ustedes no se estén confundiendo y tal vez en sus calculadoras lleguen a colocar pi, es que yo no utilizo pi, ¿ya? Por experiencia más que todo de semestres anteriores, ¿ya? Entonces, que les coloco P sub T, digamos, que es presión total del sistema, ¿ya? El ingeniero igual les va a entender, ¿ya? Así que no pierdan cuidado de eso, ¿ya? Pero es simplemente un cambio de nomenclatura, ¿ya? Acá se los anoto. Presión total del sistema, ¿ya? Bien, entonces, a ver, esta tenemos la ley de Dalton, ¿ya? La ley de Dalton, que es la suma de las fracciones parciales, ¿ya? De todos los componentes es igual a la presión total del sistema, ¿ya? Por si acaso se los anoto ahí, para que puedan entender el ejercicio, ¿ya? Bien, ¿qué más? ¿Dónde íbamos? Íbamos, después de 10 minutos, la presión total del sistema es 420 milímetros de mercurio. Entonces, cuando pasan 10 minutos, la presión es 420. Y, dice, y después de un tiempo considerable, ¿ya? ¿Cómo interpretan ustedes eso del tiempo considerable? ¿Va a ser un número grande o un número chico? ¿No? Sin ver esto de acá abajo, no estén mirando eso ahí, pero pónganse a pensar, a ver, se les dice un tiempo considerable. Por ejemplo, cuando nosotros despreciamos algo, cuando es próximo a cero, le llamamos despreciable, ¿no? Entonces, cuando es algo considerable, significa que tiene un valor, ¿no? Tiene un valor numérico que no es próximo a cero, ¿ya? Entonces, después de un tiempo considerable,
A ver, esto acá lo voy a mover. Ya. Después de un tiempo considerable, cuando la reacción se puede considerar agotada, ¿qué significa que la reacción está agotada? Que el reactivo límite se ha terminado, ¿ya? ¿Cuándo deja de ocurrir la reacción? Cuando el componente A ya no existe, ¿ya? Pero a ver, si ustedes lo quieren ver como en realidad nunca se va a poder llegar a un rendimiento del 100%, ¿ya? Siempre va a quedar un pequeño porcentaje de A, siempre, ¿ya? Incluso es algo que tal vez en bibliografía de los libros maneja que en realidad todas las reacciones tienden a ser reversibles, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Están los casos en los que se inclina, esa reversibilidad se inclina ya sea para el lado de los reactivos o para el lado de los productos, ¿ya? Entonces, en este caso, para este ejercicio, fíjense que se inclina más para el lado de los reactivos, ¿ya? Lo que nos interesa es que este reactivo conforme o forme lo que es el componente B y el componente C. Ya es por eso que tal vez el sentido inverso de esta reacción es despreciable, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene un único sentido, ¿ya? No es algo que ustedes tienen que analizar como tal en la materia, pero se los digo para que lo tengan en su mente, ¿ya? Y sepan defenderse en un futuro, ¿ya? Bien, entonces tenemos eso. Después de un tiempo considerable, le puse tiempo infinito porque es un tiempo fíjense que nos dice tiempo considerable, cuando la reacción se puede considerar agotada. ¿Cuándo es eso? Cuando podemos decir que la reacción está agotada, cuando la concentración del reactivo límite es cero, ¿ya? No solamente concentración, también puede ser los moles, cuando la presión parcial del componente A es cero, cuando la masa del componente A es cero, cuando el volumen del componente A es cero. O sea, ustedes lo pueden interpretar de mil formas. Cuando la conversión del componente A es del 100%, o en este caso conversión de A es uno, ¿ya? Entonces, fíjense, esa parte de cuando la reacción se puede considerar agotada, podemos interpretar muchas cosas, ¿ya? Yo las más útiles las he anotado, ya que la concentración del componente A va a ser cero, porque la reacción se ha agotado, o en todo caso que la conversión del reactivo límite, que en este caso fíjense que tenemos un único reactivo, entonces al ser único va a venir a ser nuestro reactivo límite, ¿ya? Entonces esa conversión va a ser uno, ¿ya? Bien, entonces nos dice que cuando pasa ese tiempo, la presión del sistema es 540 milímetros de mercurio. Entonces anotamos eso, ¿ya? Cuando pasa un tiempo considerable, tenemos una presión total del sistema de 540, ¿ya? Bien, eso hasta ahí, ¿ya? Calcular, dice, inciso A, la presión inicial del sistema, inciso B, la presión de A y la conversión porcentual. ¿A qué nos hace referencia la conversión porcentual? La conversión, ¿no? Simplemente la conversión, pero lo llevan a porcentaje, digamos, ¿ya? A los 10 minutos de comenzar, ¿ya? Bien, ahora, pequeñas fórmulas que vamos a hacer, vamos a usar, ¿ya? En su formulario que les pasé están por si acaso estas fórmulas, ¿ya? Están ahí por si acaso, ¿ya? Así que busquen ahí, dense el tiempito, abran el PDF que les he pasado al grupo. Bueno, que lo pasaron, ¿no? Lo pasaron sus compañeros y creo que por eso ya no les pasé, ¿no? O no recuerdo si les pasé, o creo que me estoy confundiendo con las OP, ¿ya? Pero eso, ya el que está ahí en el grupo, de que está ahí está, ¿ya? Entonces, búsquense la formulita de a presión y volumen constante. Bueno, a ver, acá hay que explicar ya, porque son como las primeras clases que estamos viendo. Nosotros tenemos parámetros importantes en lo que es diseño de reactores ideales, ¿ya? A nosotros nos interesa la presión, nos interesa el volumen y nos interesa la temperatura, ¿ya? Estos son los tres parámetros importantes. ¿En dónde se ve que interactúan estos tres? En la ecuación de estado, ¿ya? En la ecuación de estado interactúan los tres al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, para diseño de reactores ideales, fíjense que son reactores, su nombre lo dice, reactores ideales. Vamos a asumir que la temperatura es constante, ¿ya? Reactores isotérmicos. Pero a ver, em, a lo que yo quiero llegar a ver, vamos a hacer acá un pequeño redondito. Vamos a quitarle el fondo, ¿ya? Así, a ver. Sí, así, ¿ya? Entonces, yo quiero que sepan ustedes que para la materia
¿ya? Ustedes tienen que no tratar de complicarse, ¿ya? Que es, más que todo es por eso que los chicos tienen miedo. Ustedes se tienen que simplificar la vida, ¿ya? Si ustedes aprenden ideales de la forma adecuada, que yo me voy a encargar de que sea así, si ustedes aprenden ideales de la forma adecuada, no van a ver que lo van a ver de una forma más sencilla, ¿ya? No se dejen llevar por los comentarios que dicen que ideales es difícil y que ideales es imposible, ¿ya? No se dejen llevar por esos comentarios. Entonces, comentarios, por ejemplo, que ideales puede ser vista como una OP, ¿ya? Ustedes se pueden grabar las fórmulas que existen y todo, y simplemente hacer sus cinéticas y demás cosas. Bueno, obviamente hay, ¿no? Las partes de las ecuaciones, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llamamos a esto? A las que se resuelven con ecuaciones diferenciales, las analíticas, ¿ya? Analíticas. Nosotros clasificamos en ideales en la materia tres tipos de problemas, ¿ya? Por si los quieren saber, porque he visto que muchos son nuevos, ¿no? En la materia, entonces se los aclaro, ¿ya? En ideales nosotros vemos tres tipos de... Y creo que esto es algo que no dije en la primera clase, ¿no? Entonces, como me estoy acordando, se los digo, ¿ya? En ideales tenemos tres tipos de ejercicios, ¿ya? Tenemos los ejercicios, ¿cómo se llama esto? Los analíticos, ¿ya? Tenemos los ejercicios de linealización, ¿ya? De linealización. Y también tenemos los ejercicios, eh, llamémosle cinética, ¿no? Pero cinética se van a confundir, van a pensar que me refiero a los analíticos. Pongámosle con datos, ¿ya? Con datos. Entonces, bien, haciendo ahí la diferencia, ¿en qué se caracterizan los analíticos? No tienen datos numéricos o no suelen tener, ¿ya? No tienen datos numéricos. ¿Ya? O sea, no tienen datos de, así como este ejercicio, ¿no ven? No tiene, este ejercicio, fíjense que tiene datos de tiempo, fracciones molares, presión total, concentraciones, orden, temperatura. Entonces, todo eso no tiene un ejercicio analítico, ¿ya? Ahora, vámonos con el tema de las linealizaciones, ¿ya? Un ejercicio de linealización se caracteriza porque tiene, se las voy a poner fácil, tiene datos tabulados. ¿A qué hace referencia Cristian con datos tabulados? Una tabla. ¿Ya? Una tabla de datos, ¿ya? Una tabla de datos en el que generalmente se les suele pedir que ustedes calculen el orden, que calculen la constante cinética, o sea, demás cosas como ejercicios que hicimos, ¿no ve? En linealización. Y con datos, como su nombre lo dice, ¿ya? Cuando ustedes tengan datos numéricos, como ser concentraciones de cualquier componente, pueden tener temperatura, voy a poner todos los ejemplos posibles, ya presión total del sistema, presiones parciales de cualquier componente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, en estos tres grandes grupos se clasifica lo que es todos los ejercicios que conforman a ideales, ¿ya? En estos tres se clasifican, ¿ya? En esos tres, ¿ya? Analíticos, que hace referencia a lo que se utilizan las ecuaciones diferenciales, ya que de seguro eso es con los que les han estado llenando la mente desde que son nuevos, ¿no? Desde que vienen desde cuarto o quinto semestre. Entonces yo les digo, no se dejen llevar, ¿no? Únicamente acá ustedes necesitan saber la lineal, fracciones parciales, aprender a integrar, demás cosas. Eso ya viene de parte de ustedes, chicos. Ustedes tienen que ponerse las pilas para esta parte, ¿ya? Son materias ya que ya han cursado, entonces depende mucho de ustedes, ¿ya? Depende mucho, ¿ya? Luego yo, linealización y datos, de verdad que son ejercicios que de mucho más análisis, ¿no? Es de mucho más análisis, ¿ya? Entonces, el tema de analítico, que incluso el ingeniero ya no suele preguntarlo mucho, ¿ya? Pero hay que tenerlos en cuenta igual, ¿ya? Hay que tenerlos en cuenta. Bien, entonces espero se haya entendido hasta ahí. Ahora, estos son los tres tipos de ejercicios, estos son los parámetros más importantes para la materia, ¿ya? Presión, volumen y temperatura. ¿Por qué decís eso, Cristian? Porque generalmente para cualquier ejercicio que ustedes se lleguen a topar, ustedes van a tener dos condiciones que van a ser constantes. Por ejemplo, estoy poniendo presión y temperatura, y uno de esos va a ser variable, ¿ya? Pero se entienda ahí. Dos constantes y un variable, ¿ya? Va a ser muy extraño aquel ejercicio en el que ustedes tengan presión y volumen variable, ¿ya? Sería algo muy rebuscado,
¿Ya? ¿Y dónde se va a ver, Cristian, presión y volumen variable? En materias de más adelante, materias como control, materias como simulación, que tienen otro método de resolución. ¿Ya? Se hace balance de masa, balance de energía, se reemplaza, se toma en cuenta la acumulación y demás cosas. De momento eso no nos interesa. ¿Ya? Entonces, ustedes en su mente tengan, bueno, repito, no lo tomen como regla. Hay ocasiones, por ejemplo, en las que los tres son constantes. ¿Ya? Pero a ver, en el 90% de los ejercicios de la materia, siempre son dos parámetros. Estos son parámetros, lo voy a anotar ahí, ¿ya? Estos son parámetros o condiciones o como ustedes les quieran llamar, parámetros más importantes para ideales, vamos a poner, ¿ya? Para ideales, ¿ya? Presión, volumen y temperatura, ¿ya? Presión, volumen y temperatura. Otro ejemplo, puede ser que mi temperatura sea variable, pero entonces, para que yo pueda resolver el ejercicio, el volumen y la presión van a ser constantes. Si el ejercicio no te da a entender o no te dice que la presión y el volumen es constante, ustedes pueden asumirlo. ¿Por qué se van a poner que la presión, el volumen y la temperatura va a ser variable, siendo que se pueden simplificar mucho el problema asumiendo presión y volumen constante y la condición de la que les pide calcular la asumen variable? ¿Ya? Lo mismo sucede si yo de variable coloco la presión. Por lo tanto, si la presión va a ser variable, lo demás va a ser constante. ¿Ya? Sí, ¿ya? Puede cumplirse para los tres. Ahora es difícil que haya un ejercicio en el que la temperatura sea variable. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la materia? Diseño de reactores ideales. Y los reactores ideales son isotérmicos. ¿Ya? Entonces, a ver, de poder darse se puede dar, pero no es objeto de estudio de la materia. ¿Ya? De todos modos se usa fórmulas nomás igual. ¿Ya? Entonces, bien, ¿dudas de eso? ¿De esa explicación? ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro que no tienen que tenerle miedo a ideales? Yo sí. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, vamos. Entonces, como acá el ejercicio nos da a entender, fíjense, volumen constante, ¿qué más nos da a entender? A ver, fíjense que acá, por ejemplo, no nos dice que la temperatura es constante, pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a asumir que es constante, ¿ya? Voy a asumir eso. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, acá está mal. Esto es a temperatura constante, ¿ya? Ahí hubo un errorcito de typeo, ¿ya? Entonces, bien. Fíjense, ¿por qué sabemos que la presión va a ser variable? Fíjense, aquí nos dice que en 10 minutos la presión es 420. Y luego nos dice, y luego de un tiempo considerable, la presión es de 540. Entonces, ¿cambió o no cambió de valor? Cambió, ¿no ve? Entonces, si esto cambió de valor, ¿es constante? No, ¿no ve? Es algo variable. Entonces, como cambió de valor, la presión va a ser variable. Acá está anotado, ¿ya? Variable. La presión va a ser variable. Y si mi presión es variable, como acá estamos, uy, ya queda 10 minutos. Ya, si la presión es variable, fíjense, la vamos a poner en rojo, entonces mi volumen y mi temperatura va a ser constante, ¿ya? Entonces, a temperatura y volumen constante yo tengo esta fórmula que está en su formulario. Y tienen para varios casos. Tienen para presión y volumen constante, tienen para presión y temperatura constante. ¿Ya? Para presión y temperatura constante, acá en vez de presiones están temperaturas. No, perdón, está volumen, ¿ya? Volumen final, acá está volumen inicial, ¿ya? Bien, ahora vamos con el ejercicio ahora, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? La vamos a marcar ahí con amarillo, ¿ya? Para que lo puedan ver, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el ejercicio, ¿ya? Entonces, bien, venimos acá. Ahora, nos pide calcular la presión total inicial del sistema, el inciso A, fíjense. La presión inicial del sistema. En esta fórmula, ¿tenemos presión inicial del sistema? Tenemos, ¿no? Fíjense que está aquí. Por si acaso, a ver, se los aclaro los, los factores que están acá. Esto es presión total del sistema, final, porque no tiene subíndice sub cero, fíjense. Esto es presión total del sistema, pero al inicio. Esto es uno. Esto es epsilon de A. ¿Qué es epsilon de A, Cristian? Es simplemente un valor, ténganlo en su mente como si fuera de fórmula, ¿ya? Tiene su nombre, es el coeficiente de variación relativa del volumen, ¿ya? Anótenselo si quieren. Coeficiente de variación relativa del volumen. Eso significa epsilon de A, ¿ya? Pero tiene nombre largo, pero una única fórmula. Es el coeficiente de variación relativa
del volumen para gases, ¿ya? Para gases, mucho ojo ahí, para gases. Y eso es fórmula, ¿ya? Es esto acá. Es variación de moles por fracción molar inicial del reactivo límite sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo límite, ¿ya? Ese es el desglose de epsilon de A del coeficiente de variación relativa del volumen para gases, ¿ya? Y esto x de A, ustedes saben ya estuvimos viendo, más o menos en la anterior clase, es conversión del reactivo límite, ¿ya? Bien, entonces, fíjense que si nosotros queremos presión total inicial, que de aquí la podemos calcular, fíjense, presión inicial del sistema podemos calcularlo acá, ¿no ve? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Presión total final, que tenemos dos, fíjense, tenemos aquí dos, ya tenemos dos. Pero ¿en cuál de esas dos tenemos más datos? ¿En la de 10 minutos o en la de tiempo infinito? Fíjense que en la de tiempo infinito tenemos que, bajo el análisis de que la reacción se puede considerar agotada, nosotros analizamos que la concentración de A entonces va a ser cero y que la conversión va a ser del 100%, va a ser uno. ¿Ya? Entonces, fíjense que tomando este límite, tomando los 540 milímetros de mercurio, yo puedo recolectar mucho más datos. Al recolectar mucho más datos, ¿qué me conlleva? A que yo aquí la conversión de A voy a tener de dato, la presión total final del sistema va a ser los 540, el épsilon de A lo puedo calcular, y la presión total inicial del sistema va a ser la única incógnita. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer un despeje de ahí? Se puede, ¿no ve? Entonces, esa es la mecánica de la resolución, ¿ya? Entonces, se dieron cuenta que nos falta, ¿no ve? Epsilon de A, que es el coeficiente de variación relativa del volumen, ¿ya? Entonces, bien, esto es delta moles, ¿ya? Delta de los coeficientes estequiométricos. Pero ojo, ¿qué les dije yo que se llamaba epsilon de A, es coeficiente de variación relativa del volumen para gases, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí. Este delta N se desglosa en productos menos reactivos, por si acaso. Ya se los voy a anotar acá. Bueno, está en su formulario igual, ¿ya? Pero vamos a anotar acá. Delta N es igual a productos menos reactivos, ¿ya? Por si acaso. Delta N es productos menos reactivos. ¿A qué hago referencia con esto? Con coeficientes estequiométricos, ¿ya? Productos, a ver, 3 más 1, pero ojo ahí, esta C, ¿en qué estado está? Sólido. ¿Puede entrar en mi análisis de epsilon de A? No, porque epsilon de A solamente tiene que considerar a los gases, ¿ya? Únicamente a los gases. Entonces, la C no ingresa. Si esta C fuera estado gaseoso, ustedes tendrían que sumar, porque acá dice productos, ¿no ve? 3 más 1, 4. Entonces, acá en vez de este 3 tendría que ir un 4, ¿ya? Pero eso en qué caso, si C, el componente C fuera estado gaseoso, ¿ya? Bien, fíjense que el componente A sí es estado gaseoso, entonces reactivo. Fíjense, el coeficiente estequiométrico de A es 2. Entonces, 3 menos 2. Ya eso es delta N. Por fracción molar del reactivo límite al inicio, ¿cuánto es? Aquí está dato, 0,7694. Está ahí. Coeficiente estequiométrico del reactivo límite. Aquí está. ¿Cuánto es? 2. 2 anotan ahí. Resuelven eso y les va a salir este resultado, ¿ya? 0,3847. De todos modos, verifíquenlo, ¿ya? Capaz o sea, puede haber cometido un error de escribir en la calculadora igual, ¿ya? Cuando se compruébenlo, ¿ya? Compruébenlo. Hagan 3 menos 2, paréntesis, no se olviden, ¿no? Por 0,7694 sobre 2, ¿ya? Bien. A ver, por si no me doy cuenta y se corta, por favor les encargo que alguien mande un link de Zoom, ¿ya? Para que no estemos esperando los 10 minutos, ¿ya? Les encargo, ¿ya? Les encargo que lo manden, porfa, ¿ya? A ver, vamos a ocultar esto. Ya, vamos acá ahora, ¿ya? Bien, ya tenemos epsilon de A. Entonces, vamos a tomar nosotros nuestros límites desde el tiempo cero, o sea, del inicio hasta el tiempo infinito. Porque podemos hacer ambos análisis. Ya, por ejemplo, fíjense, para el inciso de abajo, yo estoy tomando hasta el tiempo de 10 minutos. Ya les voy a explicar por qué, pero quiero que se den cuenta que yo puedo tomar hasta el tiempo infinito o puedo tomar hasta el tiempo de 10 minutos. Todo depende de la línea cronológica de la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomara como límites de frontera el 10 minutos y el infinito, ¿cuál sería mi tiempo inicial? Vendría a ser 10. ¿Y cuál sería mi tiempo final? Infinito. Ahora, si yo tomo el tiempo cero hasta 10 minutos, ¿cuál sería mi inicial? Cero. Y mi final, 10 minutos. ¿Ya? Entonces, tratan de comprender ahí ese cambio
de nomenclatura, ¿ya? No, no de nomenclatura, perdón, de línea cronológica, ¿ya? De variables, si le quieren decir, ¿ya? Bien, entonces, tomamos hasta el tiempo infinito, ¿por qué? Porque nos conviene. Nos conviene, ¿por qué, Cristian? Porque tenemos más datos, fíjense. Acá nosotros no conocemos la concentración final, no conocemos la conversión. Entonces, para el tiempo infinito sí conocemos. Entonces, usamos eso, ¿ya? Reemplazamos, despejamos, fíjense. Está despejado acá, presión total inicial del sistema. Presión total final 540, sale de aquí, es dato del problema. En un tiempo infinito la presión es 540, entonces eso reemplazamos ahí. Sobre 1 más epsilon de A, ¿cuánto nos salió? Lo calculamos acá, 0,3847. Entonces eso viene acá, 0,3847. Perdón, acá arriba, 0,3847. Por conversión de A, ¿cuánto es la conversión de A en ese tiempo infinito? 1, ¿ya? Entonces la conversión de A es 1 acá, ¿ya? Bien, efectúan esas operaciones sin olvidarse las unidades, ¿no? Entonces este resultado nos da 389,98 milímetros de mercurio. Bueno, ahí antes que me olvide por si acaso, cuando el epsilon de A es positivo, significa que el sistema se expande. Cuando el epsilon de A le sale negativo, porque puede salir negativo, ya les aclaro ahí, puede salir negativo, significa que el sistema se comprime. Y cuando el epsilon de A es igual a cero, significa que el volumen no se altera, ¿ya? Porque sigue siendo cero, ¿ya? La variación relativa, fíjense que es cero, entonces es como que no varía, es como que si fuera volumen constante, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Bien, entonces nos sale eso y esto ya sería el inciso A, ¿ya? Entonces fíjense que es fórmula nomás, ¿no? Hemos usado fórmulas. Claro, hay que analizar bien, pero hemos usado fórmulas, ¿ya? Siguiente, inciso B, la presión de A y la conversión porcentual a los 10 minutos de comenzar, ¿ya? A ver, queda un minuto para que no nos corte a medias, ya a medio hablar. Cortamos acá y mandan un link de Zoom, porfa, ¿ya? ¿Quién puede mandar el link? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Es para no esperar los 10 minutos, ya es que no me he puesto a configurar el Zoom, la verdad. Yo, sí, yo. ¿Usted lo va a mandar? Perfecto. Sí, sí. Manda porfa el link ya al grupo y nos Listo, unimos listo. todos. Inciso A. Es la presión inicial del sistema. ¿Ya? Bien, vámonos para el inciso B. Inciso B le dice la presión de A y la conversión porcentual a los 10 minutos de comenzar. ¿Ya? De comenzar la reacción, creo que dice, ¿no? A ver. Ah, no, de comenzar. ¿Ya? Pero es de comenzar la reacción. ¿Ya? Bien. Ahora, acá sí vamos a considerar lo de los 10 minutos, ¿ya? Acá sí vamos a considerar lo de los 10 minutos porque precisamente nos dice que hallemos la conversión a los ¿cuánto? A los 10 minutos. Ya no nos dice que hallemos la conversión en una hora, la conversión en un tiempo infinito, no nos dice nada de eso. Entonces, obviamente vamos a usar el tiempo de 10 minutos, ¿ya? Entonces, en 10 minutos, la presión total del sistema es 420. ¿La presión total inicial va a cambiar? No, no ve, no cambia, ¿ya? Porque sigue siendo al tiempo cero, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse la línea cronológica, chicos, ¿ya? Eso les ayuda harto, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse una línea cronológica, ¿ya? Siempre tienen que imaginarse así, una línea cronológica en la que ustedes van a tener, en este caso, la presión total inicial, van a tener también presión total final a los 10 minutos, entonces la inicial va a estar acá, la final va a estar pues más a la derecha, ¿no? Cuando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿ya? Entonces siempre imagínense eso, ¿ya? Entonces ya sea que yo con la presión total esté aquí, aquí o aquí, ¿se va a mover la presión total inicial? No, no, ¿ve? Porque sigue siendo en el tiempo cero, ¿ya? Entonces la presión total inicial, como ya lo hemos calculado arriba, es dato, ¿ya? Ahora, uno más, el epsilon de A tampoco cambia. ¿Cuándo va a cambiar el epsilon de A? Fijémonos en función de qué está. Fíjense que cuando cambia la fracción molar, cambia el epsilon de A, ¿ya? Entonces, el epsilon de A está en función de la fracción molar inicial, ¿ya? Entonces, si la fracción molar inicial no ha cambiado en el ejercicio, o al menos para el inciso B no ha cambiado, entonces no va a cambiar, ¿ya? ¿Cuándo podría cambiar, Cristian? Un ejemplo. Entonces, acá, si acá les dijera la presión de A los 10 minutos, considerando que se alimenta A puro al sistema. Entonces,
¿Cuánto sería el porcentaje o la fracción molar de A al inicio? Si les dice que se alimenta puro, sería 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les está diciendo que ya no hay inertes. ¿Ya? Entonces, la fracción molar sería 1. No es el caso, ¿no? No es el caso. Entonces, la fracción molar se mantiene. Si la fracción molar se mantiene, el épsilon de A se mantiene en 0,3847 por conversión de A. ¿Ya? Entonces acá, obviamente lo pueden despejar a mano. ¿Ya? Acá les puse que consolve, conversión de A, ya para no estar despejando, pero ustedes tienen que despejar por si acaso. ¿Ya? La conversión de A va a ser entonces de 20%. ¿Ya? Lo llevamos a porcentaje porque nos pide el inciso la conversión porcentual. ¿Ya? Bien, ¿qué más nos pide? La presión de A, ¿ya? Cuando les pide a ustedes presión de algún componente de su sistema, o sea, ya sea de un reactivo, de un producto, de un inerte, hace referencia a la presión parcial, ¿ya? Precisamente por lo que les anotaba acá, por la ley de Dalton, ¿ya? La presión total del sistema es la suma de las fracciones parciales, ¿ya? Entonces, bien. Vámonos ahora con la formulita. Yo les mostré la clase anterior. Bueno, no les mostré esta, ¿no? Les mostré la otra, ¿no? Les mostré de cuando, o sea, mostré esto mismo, pero para concentración, ¿no ves? Porque esa fue la que hemos usado, si no me equivoco. O hemos usado la con los moles, no me acuerdo, chicos, ¿ya? A a ver si se puede. Bueno, no se va a poder. Ya, a ver, concentración de I. Ah, lo copio si no. Voy a buscar el formulario. Bueno, que puede tardar menos reemplazando acá, ¿ya? Entonces, fíjense que acá vamos a ver, si acá coloco así y borro esto. Ah, perfecto. Entonces, acá va a ser así. No, no se pudo acá. Concentración de I al inicio, ¿ya? Esto va a ser, a ver, si coloco así. Perfecto. I sobre A, conversión del reactivo límite. Así, ¿ya? Fíjense que estos son muy similares. ¿Qué es lo que cambia? Acá está con concentraciones, aquí está con moles y aquí está con presiones parciales. Pero mucho ojo, el de las presiones parciales, se cumple solamente para volumen y temperatura constante. ¿Ya? Solamente para eso. Tienen que tener cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, bien, si yo quiero presión parcial de A, si ustedes reemplazan, esto es de I componente, o sea, cualquier componente, no se confundan, no es PI de inerte. ¿Ya? Le coloco P sub I para que se pueda entender la fórmula. Ustedes acá pueden reemplazar A, pueden reemplazar B, pueden reemplazar C, viéndonos acá. Pueden reemplazar A, pueden reemplazar B, pueden reemplazar C y también pueden reemplazar al inerte. También se puede, pero esta ahí no hace referencia al inerte. ¿Ya? Entonces, más o menos coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces hacemos ese reemplazo, ¿ya? Presión parcial del reactivo límite al inicio se mantiene. ¿Ya? Presión parcial de reactivo límite al inicio, por 1 menos la conversión de A. ¿Por qué 1, Cristian? Porque si ustedes reemplazan acá P sub A al inicio y P sub A al inicio, van a ser los mismos, ¿no? Eso ya les expliqué en la clase anterior, ¿no ves? Se van a simplificar y nos queda 1. Ese 1 está ahí. Más menos, ¿es reactivo o producto A? Reactivo, entonces por eso negativo. Conversión de A, conversión de A. ¿Ya? Bien, todo esto va a ser igual. Ahora, esto ustedes saben que la presión parcial es la fracción molar por la presión total inicial. ¿Ya? Eso ustedes lo saben por las leyes, ¿no? De las leyes de los gases. ¿Ya? Saben eso, ¿no ves? Ahí puede ser, a ver, vamos a anotarlo así, a ver. Vamos a anotar que fracción molar de cualquier componente es igual, ¿ya? A una división, ¿no ves? Una división de la presión parcial de ese componente sobre la presión total del sistema, ¿ya? Entonces, esto es para condiciones finales y esa misma fórmula, no van a encontrar fórmula así como tal, ¿ya? Yo soy yo el que se los paso así las fórmulas, ¿ya? Entonces, la fracción molar inicial, fíjense que estos son para condiciones iniciales, esa es la diferencia, ¿ya? Así, ¿ya? Condiciones finales, condiciones iniciales, ¿ya? De ahí es donde estamos despejando ahora esta parte, ¿ya? Que en vez de presión parcial de A al inicio, estoy anotando su equivalente, que es la fracción molar por la presión total inicial del sistema, ¿ya? Bien. Fíjense que fracción molar al inicio era dato, no se olviden, 0,7694, ¿ya? Entonces reemplazamos, ¿ya? 0,7694, presión total inicial del sistema, 389, 389.
1 menos la conversión de A. 1 menos 0,2. ¿Ya? Que es lo que hallamos acá anteriormente. En el tiempo de 10 minutos. Eso es lo que manda, ¿ya? En el tiempo de 10 minutos. Efectuamos las operaciones y nos da 240,04 milímetros de mercurio. ¿Ya? Bien. Pasamos al siguiente inciso. Inciso C. ¿Ya? Les dice, a volumen constante nos dice el ejercicio, ¿no? Fíjense, a volumen constante. ¿Ya? Entonces la cinética que vamos a utilizar va a ser eso. ¿Ya? Además, que nos pide ayer? La constante cinética. ¿Ya? Cuando les pide ayer constante cinética, a ver, un rato ya. Ya, a ver, como les pide ya la constante cinética, si ustedes tuvieran datos tabulados, tendrían que linealizar. ¿Tienen datos tabulados? No. Entonces, ¿en dónde se ve involucrada la constante cinética? En la ecuación cinética, ¿no? En la ecuación cinética. Entonces, ¿dónde es la ecuación cinética? Ustedes ya saben armarla, ¿no? Ya lo hemos visto en las anteriores clases, ¿ya? Entonces, fíjense que la ecuación cinética a volumen constante está en función de las concentraciones. Ya lo vamos a poner en grande. Está en función de las concentraciones. ¿Ya? Entonces, bien, vamos. Menos la derivada de la concentración de A. ¿Por qué estás haciendo de A, Cristian? Porque es del que tenemos muchos más datos. Ya fíjense que para B y para C no tenemos muchos datos, pero de A sí tenemos. ¿Ya? Entonces nos conviene hacer la cinética de A. ¿Ya? Entonces la cinética de A es así. ¿Ya? Derivada de la concentración de A respecto al tiempo. ¿Por qué negativo acá? Porque es reactivo y nos conviene el negativo pasar al lado izquierdo. Yo les había dicho eso, ¿no ve? Es igual a siempre esto es lo mismo, ¿ya? Constante cinética por la concentración de sus reactivos. ¿Cuáles son los reactivos de nuestro sistema? Únicamente A, ¿ya? Elevado al orden. ¿Cuánto es nuestro orden? 2, ¿ya? Entonces, efectuamos un pequeño despeje, ¿ya? La derivada de la concentración de A sobre la concentración de A al cuadrado, ¿ya? Va a ser igual, este delta T pasa a multiplicar el otro lado, ¿no? Hola, ya. Eh, Eso, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque es una ecuación diferencial de variables separables, ¿ya? ¿Cómo se resuelven esas? Se separan y se integran, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya integramos, ¿ya? Integramos, colocamos sus límites, ¿ya? En el tiempo cero la concentración es inicial. Pasa un determinado tiempo y tengo una concentración final, ¿ya? ¿Por qué no usamos acá el límite de infinito? Porque ustedes pueden colocar en su calculadora infinito. No, no, ¿ves? No se puede. Entonces, es por eso que usamos mejor el límite de frontera hasta 10 minutos. ¿Ya? Se los aclaro eso. Bien, ahora, fíjense que concentración inicial y concentración final no los tenemos de datos. ¿Ya? Entonces, pero podemos calcularlo. A ver, hay otra forma mucho más compleja. Ustedes pueden concentración de A, esta definición de aquí de concentración de A. Pueden derivarla y reemplazarla aquí. Se puede, ¿ya? Pero quiero mostrarles el camino sencillo también, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer así. Vamos a derivar, vamos a reemplazar, así como hicimos el de la conversión, ¿no ve? Vamos a hacer todos los caminos, ¿ya? Bien, entonces, concentración inicial del sistema. Fíjense que estos son equivalencias, ¿no? Fíjense que esto de arriba, estas tres fórmulas, bueno, dos fórmulas arriba, son similares a las dos fórmulas de aquí en medio, ¿ya? Presión parcial. ¿Cuál es la única diferencia? ¿La pueden notar? Esto es en condiciones iniciales y esto es en condiciones finales, ¿ya? Entonces, concentración del reactivo límite al inicio va a ser fracción molar, 0,794, que es dato del problema. Presión total inicial, que lo acabamos de calcular en el inciso A. Constante de los gases. ¿Por qué estás usando 62,36? Por las unidades. Esto está en milímetros de mercurio, entonces esto también, la constante de los gases tiene que estar en milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades, las constantes de los gases más utilizadas? La 62,36, la 0,082, obviamente, y la que aparece en Arrhenius, ¿no? Que es la, ¿cuánto es? 1,987, ¿no? Sí, 1,987, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Temperatura, acuérdense que tiene que estar en grados absolutos. 110 grados Celsius, que es dato del problema, le sumamos 273 para que esté en Kelvin, ¿ya? Efectuamos esas operaciones y ya tenemos concentración inicial del sistema. ¿Por qué estamos utilizando la ecuación de estado? Porque son gases, no son líquidos.
Para un líquido ustedes no pueden hacer nada para hallar concentración inicial. Tiene que ser datos sí o sí a fuerza, ¿ya? Para las de fase líquida. Pero para las de fase gaseosa ustedes pueden calcular con la ecuación de estado, ¿ya? Se puede. Entonces ese valor les da eso, ¿ya? Ahora para la concentración final, fíjense que es exactamente lo mismo, pero todo en condiciones finales, ¿ya? Todo en condiciones finales. Por ejemplo, concentración de A es igual a presión parcial de A sobre RT, presión parcial de A los 10 minutos. Yo ya tengo, ¿no ves? Entonces fíjense que está acá. Presión parcial de A a los 10 minutos es esto, 240,04. Entonces yo vengo acá, 240,04, ¿ya? Sobre la constante de los gases, 62,36 por temperatura 110 más 273, ¿ya? Simplemente hemos calculado concentración inicial y concentración final, ¿ya? Inicial, final, ¿ya? Bien. Entonces ahora nos venimos acá, ¿ya? Y resolvemos esto. Fíjense que el lado izquierdo es únicamente con calculadora y el lado derecho un despejo, ¿no? El lado derecho es 10 únicamente, ¿ya? Entonces, el lado izquierdo resuelto nos da 20,38, lo pueden comprobar, ¿ya? Y eso es igual a la constante cinética, que precisamente es lo que queremos encontrar por esta integral del delta t. Y eso el resultado nos da 10. ¿Ya? Despejamos de ahí y nos sale que la constante cinética es 2,038 litros sobre mol minuto. ¿Ya? Entonces, ya con eso responderíamos el inciso C, la constante cinética. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? A esta parte de acá, las unidades de la constante cinética únicamente lo puse para que puedan colocar aquí las unidades correctas. Fíjense, el orden de la reacción, ¿cuánto es? 2, ¿no ves? Fíjense, está acá al inicio del problema. El orden es 2, ya nos lo dice el enunciado, ¿ya? Entonces, ustedes acá reemplazan. Las unidades de la constante cinética es concentración a la 1 menos n sobre unidades de tiempo. N vale 2, entonces concentración a la 1 menos 2 sobre unidades de tiempo. 1 menos 2 menos 1, entonces concentración a la menos 1. Si normalmente es mol litro, el menos 1 te lo vuelca, ¿ya? Te lo vuelca. Entonces, bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Bien, Cristian, Cristian, ¿puedes poner la diapositiva 2, por favor? ya. ¿Solo lo coloco o iba a preguntar algo? Sí, solo lo colocas, gracias. Ah, ya, 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 ya. Eh, Sí. Hola Cristian, ¿puedes pasar a la diapositiva 3 y luego a la 4? Hay que para sacarle una fotito. Ah, ya. Si quieren les paso la diapositiva, ¿ya? Se les Ah, envío está ahorita, bien, está ¿ya? mejor. Sí, sí, se los Dale, voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Se los voy a es pasar. para consultarlo. Claro, ya, se las voy a pasar, chicos, no se preocupen. A ver, acá dice, consulta en el examen, se puede ocupar Solve o el INGE pide que los desglosemos en cuanto a las integrales. Se puede usar Solve, se puede usar, ¿ya? El ingeniero permite todo, chicos, permite todo. Permite que usen las Texas incluso, ¿ya? Pero todos sus exámenes se pueden hacer con la calculadora más Michi posible. Ya, así que no se vean forzados a querer comprarse otra calculadora o demás cosas. Por ejemplo, el tema de las integrales, por ejemplo, supongo que te referís a algo como, por ejemplo, esto, ¿no? Podés resolverlo, podés hacerlo así, ¿ya? El tema del solve también se puede. Por ejemplo, hay ocasiones en las que el solve se encuentra acá, se encuentra aquí la incógnita, entonces sufre mucho más la calculadora en calcularlo, pero lo puede calcular, ¿ya? ¿Cómo pueden ayudar ustedes a su calculadora para que, para que no sufra tanto y para que no les bote imposible de resolver? Con el truco que les enseñé, ¿no ve? Les voy enseñando desde OP1, ¿no ve? En OP1, en OP, ¿en dónde más les enseñé? En OP2, bueno, fueron semestres pasados, ¿no? Pero los de OP1 del semestre pasado supongo que más o menos se acuerdan, ¿no? El tema de las iteraciones. Ustedes, su calculadora inicia con una iteración de x sub 0
Si no lo usaron nunca, va a estar cero. Si lo usaron recientemente, o sea, ese mismo día antes de que la enciendan, va a aparecer el valor anterior al solve que utilizaron. Ya, por ejemplo, utilizaron un solve y le salió 1500 grados. Entonces, esos 1500 va a aparecer en la primera iteración. ¿Ya? Entonces, a esta iteración, dependiendo de lo que ustedes estén calculando, le cambian. ¿Ya? No sé, ustedes quieren hacer un solve para la temperatura y obviamente ustedes ya saben más o menos en qué valor va a estar. O sea, ustedes dicen, a ver, voy allá a la temperatura y obviamente me lo va a botar en Kelvin, entonces puede ser que esté entre 200, 300, 400, 500, entonces ustedes borran este cero, cuando ustedes le dan Shift Solve aparece X sub cero, ¿no ven? En su calculadora. Entonces ahí bórrenlo y pongan un valor aproximado que ustedes creen que va a ser el resultado, porque así la calculadora con muchas menos iteraciones, ¿ya? Va a poder llegar al resultado, ¿ya? Y sí, sí es iteración, ya no es interacción, por ejemplo. Iteraciones, ¿ya? Que lo van a ver, bueno, tal vez ya lo vieron en computación aplicada, ¿ya? Pero lo van a ver en materias de más adelante, ¿ya? Son iteraciones que hace la calculadora, ¿no? Bueno, en análisis numérico lo que vieron, ¿no? En Ruge, Cuta y demás. Entonces, va a requerir de menos iteraciones para llegar al resultado, ¿ya? Entonces, si ustedes le ayudan al calculadora, le dicen, no sé, el resultado yo sé que va a estar entre 250. Entonces su calculadora va a tardar mucho menos, ¿ya? Incluso puede hacer diferencia entre que le bota o les arroja el resultado de que imposible de resolver o de que les arroje el resultado correcto, ¿ya? Entonces eso tómenlo muy en cuenta, ¿ya? De todos modos, les explico eso si quieren en la presencial del siguiente sábado, ¿ya? Pero les recalco, no es necesario que tengan una super calculadora, ¿ya? Con la más michi se puede hacer. Y después, como decía su compañero, si ustedes quieren desglosar las integrales, háganla, pero ¿qué conlleva eso? Perder tiempo, ¿ya? Conlleva perder tiempo, chicos, ¿ya? Y en el examen lo que menos tienen es tiempo, ¿ya? Créanme que el tiempo para los exámenes de ideales es lo clave y es lo que muchas veces influye, ¿ya? Entre si lo van a poder resolver o no, ¿ya? Entonces, por eso que el ingeniero sí admite solves, ya así que acostumbran a hacer. Es muy distinto a las OPEs, ¿no? En las OPEs sí no les acepta ningún solve, pero acá sí, les permite solve, ¿ya? Simplemente anoten biencito de que con sol, o sea, anoten la ecuación y reemplacen todo, ¿no? Anoten todos los números, que únicamente se vea la única incógnita, ya ponen ahí solve tanto, ¿ya? Con el ingeniero La Paca ustedes sí saben que no se permite nada de eso. Dice, nos debe una. Ay, cierto, cierto, cierto. ¿Ya? Vamos a estar recuperando, chicos. Ya van a disculpar. Me olvidé totalmente de la clase anterior del sábado, dice, ¿no? Me olvidé totalmente, chicos. ¿Ya? Vamos a estar recuperándolas, ¿ya? No se preocupen de eso, ¿ya? No me voy a olvidar, me la hacen recuerdo, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? ¿Todo claro? Bien. Entonces, dejamos de compartir y nos vemos, ¿ya? Nos vemos, muchachos.